Hoy vamos a hablar sobre cómo se construye una personalidad. Una personalidad es la clave del por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué somos lo que somos. Y te lo voy a explicar un poco mejor. Personalidad viene de la palabra personaje. Eso significa que tú y yo tenemos una vida donde debemos de construir un personaje de cómo vamos a presentarnos al mundo. Habrá quien me diga, entonces estás mintiendo, no eres lo que te presentas, no eres como dices. Te voy a decir lo siguiente, el maquillaje de la personalidad está en cómo te paras, en cómo luces, en qué platicas, en cómo piensas, en todo lo que haces y transmites. Es decir, no estás fingiendo. Aun si te dices una persona auténtica, sincera, siempre estás presentando una imagen. Si te agregas que entonces eres exitoso, estás presentando otra imagen. Todo lo que dices que eres es una imagen. Te sorprenderías de darte cuenta cuántos millones de cosas eres, pero no todas se pueden transmitir en la práctica. Por ejemplo, tú puedes ser una persona súper sensible que se ponga a llorar bajo una circunstancia bonita, pero no vas a ir por la calle llorando, porque en la calle, pasan carros, el transporte público, entonces eso no te hace llorar, sin embargo lo eres. Pero esas facetas de la personalidad las sacas en cierto momento. Entonces, dicho esto, quiero dejar claro que eres un personaje. Y ese personaje es el que al final va a determinar cómo y de qué manera quiere ser tratado y considerado en este mundo. Hoy te quiero hablar de 5 puntos que para mí me parecen importantes para formar una personalidad. Y los voy a poner en el orden de importancia para mí. El primer punto es la voz. Habrá quien me diga es que yo tengo la voz fea, o es que a mí no me gusta mi voz, o es que... No, escúchame. Aquí no se trata de qué voz tengas. La puedes tener fea, la puedes tener bonita, lo que quieras. Pero hay un punto bien importante y eso quiero que lo observes. Apenas abres la boca se nota tu educación. ¿Por qué? Porque la educación va acompañado de una forma de hablar. Y esa educación acompaña un tono, acompaña modismos, acompaña prácticamente la forma de expresión de todo lo que haces. Entonces, sin importar si la tienes bonita, fea, si puedes cantar, si puedes presentarte ante un auditorio o si lo que sea, tu manera de expresarte es lo que le está diciendo al mundo a qué nivel estás y qué tipo de trato necesitas o mereces. Por eso es tan importante el cultivar cosas como la dicción, el vocabulario, las expresiones y las palabras que usas. Ahí se determina prácticamente tu expresión. Puede ser que estés sin bañarte, despeinado y todo lo demás, pero en cuanto hablas, se te nota si fuiste educado, si venías de alguna posición, lo que quieras, solo por la manera de hablar. El segundo punto para mí más importante está en la mirada. La mirada te habla mucho de las personas. ¿Cómo se puede mejorar o cambiar o quitar la mirada? Olvídalo. La mirada habla desde cuando ves a las personas a los ojos que transmites, muestra tu juicio, muestra tu inseguridad, muestra tu temor a las personas, o tu miedo, o tu agresión, o tu alegría, o tu calidez, o tu empatía. La mirada muestra prácticamente el qué te transmito yo a ti. Es decir, cómo mis ojos van a mirarte a ti, persona que me estás viendo. Y esto es algo
que de verdad tienes que tomar mucho en cuenta. Muchas personas se acercan a ti solo para que tú los reflejes a ellos. Y eso es a través de la mirada. Por ejemplo, no es lo mismo que tú llegues con alguien y ese alguien te reciba como, pues ya llegaste. A que te recibe y te diga, wow, qué gusto verte. Entre esas dos cosas, el primero está reflejando, tú vales poco, me importas poco si vienes o no, si estás o no estás. Y el segundo refleja, me encanta verte porque eres una persona que me agrada, que llena mi mundo. Entonces, esa mirada es clave. El tercer punto es tu trato. ¿Qué quiere decir tu trato? La forma en que vas a expresarte, es decir, eres empático, eres magnético, eres pesado en tu trato, eres indiferente, eres cuadrado, parco, inseguro. Fíjate que estoy hablando de puras cosas que van acompañadas acerca de cómo te relacionas con los demás. Porque yo estoy seguro que todos queremos ser aplaudidos, ser reconocidos, ser queridos, ser valorados, y obviamente que eso nos retribuya en nuestro ingreso, en la manera de cómo se expresan nosotros. Pero pocas veces decimos, ¿qué quiero yo transmitirle a los demás? O sea, ¿cómo los voy a tratar a los demás? Es un asunto netamente de reflejo. Esto lo domina la energía de Leo, pero todos la tenemos y la podemos aprender. Es decir, si yo me muestro ante ti como una persona cálida, que te aprecia y te valora, es un instinto reflejo el que tú me vas a apreciar y me vas a valorar. ¿Por qué? Porque eso es lo que estás recibiendo de mí. Y ahí es a donde se manifiesta obviamente quién eres, cómo eres y qué haces. Y quiero poner en cuarto punto tu estilo. Es decir, tu ropa, tus modismos, tus accesorios que te cuelgas dentro del arreglo personal. Y por supuesto en ese estilo se van a determinar tus aspiraciones. ¿Eso qué significa? Para empezar, la forma en que luces, la forma en que te ves determina a dónde quieres ir y determina qué quieres hacer y qué estás buscando. Por ejemplo, quien todos los días se viste de traje, se entiende que no es una persona que está ahí todo el día, entre comillas, perdiendo el tiempo, sino que está dentro de una organización que se lo pide o está buscando causar una buena impresión entre sus clientes. No. Quien se maquilla demasiado está claro que va con gente o de cierto estatus o quiere causar cierto efecto. Según el estilo que tú tengas, es lo que le transmites al mundo del tipo de vida que tú llevas. Y cada forma de vestir y tus accesorios y tus cosas van a reflejar precisamente el cómo te plantas y el qué crees y el qué quieres. Cuando hablamos de personalidad, la gente subestima todo esto. Te dice que es bien importante tu arreglo y que es importante todo esto y todo lo demás. Para mí es el cuarto punto. O sea, no importa cómo vistas a alguien, no importa cuánto lo arregles, si al final de cuentas tiene fallas en los tres anteriores, va a ser la imagen insegura de los otros tres anteriores. La clave de la personalidad y de lo que irradias está en pulir la voz, la mirada y tu trato. Es lo clave. Si además de eso lo enmarcas con un estilo, con una imagen, con todo esto, maravilloso. Pero la potencia de esa personalidad viene desde el interior. Y ese interior no basta como la gente cree que todo se arregla meditando. No, las cosas no se arreglan meditando. Se arreglan volviéndote congruente entre lo que piensas, entre lo que haces, entre lo que sientes y entre lo que tienes. Y eso es lo que va a traer que la gente llegue, te reconozca, te vea,
y te trate de esa forma. Entonces, el trabajo dentro de uno mismo y de esa personalidad lo va a hacer todo. Tienes que recordar que la personalidad es crear un personaje, que tú vives para convertirte en un personaje y que ese personaje no debe de ser un cliché, tiene que funcionar contigo, tiene que representarte a ti y lo mejor, tienes que ser tú. Todo el tiempo estás transmitiendo al mundo. Entonces, crear la persona que quieres ser no es opcional, es nuestra obligación. Yo soy Escándalo.